16 a 18 de enero. Motines en al menos 3 cárceles, asesinatos de 8 policías en ataques coordinados, aumento de la violencia atribuida a pandillas. Guatemala, enero del año 2026. El país amanece entre titulares de motines carcelarios, ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil y una sensación de inseguridad que atraviesa barrios, ciudades y fronteras. Los días previos al estado de sitio fueron testigos de motines simultáneos en varias cárceles. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Hay momentos en la historia en los que la realidad golpea tan fuerte que obliga a los pueblos a mirarse en el espejo. Guatemala, nuestra hermana de frontera y de destino, vive hoy uno de esos momentos cruciales. El 17 y 18 de enero del año 2026, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio nacional por 30 días tras una escalada sin precedentes de violencia atribuida a pandillas y mafia político-criminales. Familias encerradas, policías caídos, un estado acorralado y la sensación de que la seguridad se ha vuelto un privilegio y no un derecho. Por eso he decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el crimen organizado dicte las reglas? ¿Cuántas vidas más deben perderse para comprender que la debilidad institucional y el garantismo extremo solo benefician a los violentos? Mientras algunos insisten en discursos idealistas, la realidad se impone. La seguridad no es un lujo, es la base de la vida digna. Y cuando el Estado falla en protegerla, todo lo demás se desmorona. A la luz de los resultados. En El Salvador, bajo Nayib Bukele, surge una pregunta ineludible. ¿Puede un gobierno cambiar el destino de un país si decide enfrentar el crimen con determinación? ¿O está condenado a repetir el ciclo de violencia y debilidad institucional? Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Pueblo de Guatemala, los insto y los motivo a que le demos golpe de estado al señor presidente, señores. ¿Qué está pasando en Guatemala? El estado de sitio, la crisis carcelaria y las advertencias de viaje. Tras la crisis carcelaria que se desató el sábado 17 de enero y que desencadenó una serie de ataques contra agentes de la PNC, las autoridades de Guatemala se encuentran en alerta máxima. Durante la mañana del pasado sábado 17 de enero, el Ministerio de Gobernación informó a la población que las alteraciones registradas en los centros penitenciarios de Fraijanes 2, Renovación 1 y el preventivo de la Zona 18 fueron una reacción de los cabecillas de estructuras criminales que exigían mejores condiciones en las prisiones. Posteriormente, la Policía Nacional Civil informó que había 46 guardias del sistema penitenciario retenidos por los privados de libertad, quienes comenzaron a expresar una serie de peticiones, como traslados a otras prisiones. Sin embargo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que no negociaría con estos cabecillas. No estoy en tratos, no estoy en pactos con las pandillas. Estoy totalmente dispuesto a que se haga prevalecer el Estado de Derecho. Guatemala, enero del año 2026. El país amanece entre titulares de motines carcelarios, ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil y una sensación de inseguridad que atraviesa barrios, ciudades y fronteras. Los días previos al estado de sitio
fueron testigos de motines simultáneos en varias cárceles, protagonizados por reclusos vinculados a pandillas, en protesta por operativos de control y traslados. Paralelamente, distintos puntos del país dejaron al menos 8 agentes asesinados. El gobierno, acorralado por la ofensiva de grupos criminales, responde con una medida de excepción: estado de sitio en todo el territorio nacional. El acuerdo del gobierno del 8/2026 permite el despliegue masivo del ejército junto a la policía, restringe derechos como la libre reunión y la movilización en zonas específicas y refuerza controles. Se suspenden clases. Se impone el luto nacional por los agentes caídos y el presidente insiste en que la vida cotidiana no debe de alterarse más allá de lo imprescindible. Sin embargo, esta decisión genera una tensión evidente con el discurso previo del propio Arévalo, quien llegó al poder prometiendo enfrentar el crimen sin violencia indiscriminada y sin pactar con mafias. La contradicción entre el idealismo de campaña y la realidad del gobierno se vuelve el centro del debate nacional en Guatemala. Durante la campaña y los primeros meses de gobierno, Arévalo y sus aliados defendieron la protesta ciudadana, rechazaron el uso abusivo de la fuerza estatal y prometieron una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos. Diversos sectores sociales y organizaciones internacionales celebraron el compromiso con los estándares internacionales, confiando en que Guatemala podría evitar el ciclo de represión y criminalización que marcó gobiernos anteriores. No obstante, la escalada de violencia demostró los límites de ese enfoque. La defensa irrestricta de los derechos humanos y de los pandilleros, sin distinción entre víctimas y victimarios, esto permitió que las estructuras criminales se reorganizaran, fortalecieran, desafiaran abiertamente al Estado. Lejos de proteger a la sociedad, la política de tolerancia y garantismo extremo dejó a la ciudadanía indefensa ante el avance del crimen. La declaración del estado de sitio, aunque presentada como medida temporal y focalizada, evidencia el fracaso de una estrategia basada únicamente en el respeto formal de garantías, sin capacidad real, control y sanción. La vida de las personas, especialmente de los más vulnerables, se ve transformada no por la protección de sus derechos, sino por la ausencia de seguridad y justicia. Pero frente a la crisis guatemalteca, la comparación con El Salvador bajo Nayib Bukele es totalmente inevitable. Desde el año 2019, Bukele implementó un modelo de seguridad basado en el uso contundente de la fuerza estatal, la militarización y la lucha contra las pandillas y, desde luego, la suspensión temporal de ciertas garantías constitucionales. El resultado, una reducción histórica de los homicidios, el desmantelar las estructuras criminales y la recuperación del control territorial por parte del Estado. El Salvador, sinónimo de violencia y crimen, se convirtió en referente regional de seguridad. Paren de matar ya, ahorita, en este momento, no mañana, ya. Paren de matar ahorita o volvemos a ponerle emergencia en penales. Y esta vez no lo vamos a sacar, lo metemos al hoyo o no lo sacamos. La decisión política de enfrentar a las maras con toda la fuerza del Estado, sin negociar ni ceder ante presiones internacionales, transformó la vida de millones de salvadoreños. La percepción de seguridad, la recuperación del espacio público y el fortalecimiento de la institucionalidad son logros palpables que contrastan con la incertidumbre y el miedo que hoy asolan a Guatemala. El modelo Bukele ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos que denuncian detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias extremas y restricciones a la libertad de expresión. Sin embargo, la mayoría de la población salvadoreña sigue respaldando y priorizando la seguridad y el orden sobre la defensa abstracta de derechos para quienes durante años sembraron terror y muerte. La experiencia salvadoreña demuestra que la decisión política es el factor determinante para transformar la vida de las personas. No basta con discursos bien intencionados ni con la adhesión formal a tratados internacionales. Hace falta voluntad, coraje y capacidad de enfrentar intereses criminales y resistencias internas. Guatemala se encuentra hoy en una encrucijada criminal en la que se enfrentó El Salvador en el 2019. La respuesta del gobierno ante la crisis actual marcará el destino de una generación. Si opta por la tibieza, la negociación y el garantismo sin control,
el país seguirá atrapado en el ciclo de violencia e impunidad. Si en cambio asume el costo político y social de una política de seguridad firme, respetuosa pero efectiva, podrá recuperar el control y ofrecer a la ciudadanía la paz que anhela. 16 a 18 de enero. Motines en al menos 3 cárceles, asesinatos de 8 policías en ataques coordinados, aumento de la violencia atribuida a pandillas. 17 al 18 de enero. El presidente convoca un comité de crisis, reúne al Consejo de Ministros y decreta estado de sitio por 30 días, con despliegue conjunto de ejército y policía y 3 días de duelo nacional por los agentes asesinados. 19 de enero. El gobierno publica el decreto y explica que la medida busca proteger a la población y combatir a las maras violentas, insistiendo en que la vida cotidiana no debe alterarse más allá de la suspensión temporal de clases. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil advierten sobre el riesgo de abusos, criminalización de comunidades y uso político del estado de sitio. Exigen controles claros y respeto a las garantías constitucionales durante los operativos. Estado civil. Soltero. Profesión u oficio. Pandilla. El gobierno, por su parte, asegura que la medida es temporal, focalizada en estructuras criminales y necesaria ante una escalada sin precedentes de ataque contra fuerzas de seguridad. La división social es evidente. Mientras algunos celebran la decisión como un paso necesario para recuperar la paz, otros la ven como una traición a los principios democráticos y una amenaza a los derechos fundamentales. La experiencia guatemalteca de los últimos años confirma que la defensa irrestricta de los derechos humanos para pandilleros ha sido totalmente insuficiente, cuando no hasta contraproducente. Para garantizar la seguridad ciudadana, la criminalidad organizada se aprovecha de vacíos legales, lentitud judicial y debilidad institucional para operar con impunidad. Las víctimas, en cambio, quedan relegadas a un segundo plano, desprotegidas ante la violencia y el miedo. La lección es clara. Los derechos humanos deben ser protegidos, pero no pueden convertirse en escudo para quienes violan sistemáticamente los derechos de los demás. El equilibrio entre garantías y seguridad es posible, pero requieren una decisión política firme y la capacidad de distinguir entre la protección de inocentes y la impunidad de criminales. Mientras Guatemala vacila entre el garantismo y la represión, El Salvador avanza con paso firme en la consolidación de un modelo de seguridad que ha devuelto la tranquilidad a su población. La diferencia radica en la decisión política. Bukele apostó por la fuerza del Estado, la coordinación interinstitucional y la tolerancia cero con el crimen. Los resultados son realmente innegables. Guatemala tiene en sí la oportunidad de aprender de la experiencia salvadoreña. No se trata de copiar mecánicamente un modelo, sino de asumir que la seguridad ciudadana es un derecho fundamental y que el Estado tiene la obligación de garantizarla, aun cuando ello implique medidas excepcionales y temporales. Bueno, mi voto fue en contra, y no porque estoy en contra de la población guatemalteca, quiero aclarar, sino que aquí no solo se trata de que simple y populistamente vayamos con una iniciativa de declarar terroristas a los mareros, sino que también aquí hay temas más profundos. La actual crisis en Guatemala es una advertencia directa para El Salvador. Los acontecimientos recientes demuestran que la amenaza de las pandillas y el crimen organizado no reconoce fronteras ni contextos políticos. Aunque El Salvador ha logrado avances notables en seguridad bajo el modelo Bukele, no puede caer en la complacencia ni bajar la guardia. Es fundamental que El Salvador tome medidas de precaución reforzadas en sus fronteras, fortalece la inteligencia policial y militar y mantenga la vigilancia sobre posibles movimientos de estructuras criminales que pueden intentar trasladar sus operaciones ante la presión estatal en Guatemala. La cooperación regional, el intercambio de información y la coordinación entre fuerzas de seguridad son más que necesarias que nunca. Además, la opinión pública y la institución deben de estar atentas a cualquier intento de desestabilización interna, reconociendo que la seguridad alcanzada es fruto de decisiones políticas firmes y que su mantenimiento exige un esfuerzo constante. Los éxitos en seguridad no son definitivos, requieren vigilancia, actualización de estrategias y una política de prevención sólida. El Salvador debe de aprender de la crisis guatemalteca,
que la debilidad, la vacilación o la falta de acción pueden revertir rápidamente los logros alcanzados. La prevención, la firmeza y la unidad nacional son el mejor escudo ante la amenaza del crimen organizado regional. La crisis actual en Guatemala es el reflejo de años de vacilación, debilidad institucional y políticas de seguridad insuficiente. La defensa de derechos humanos para pandilleros sin capacidad real de control ha fracasado en su propósito de proteger a la sociedad. El modelo salvadoreño demuestra que la decisión política puede transformar la vida de las personas y devolverles la esperanza. Hoy más que nunca Guatemala necesita líderes valientes, capaces de tomar decisiones difíciles y de anteponer el bien común a los intereses particulares. Y El Salvador debe mantenerse alerta, aprendiendo de la experiencia vecina para no retroceder en el camino de la seguridad y la paz. La crisis guatemalteca es una advertencia que El Salvador no puede ignorar. Los logros alcanzados bajo el liderazgo de Nayib Bukele no son frutos del azar, sino del coraje político para enfrentar a las mafias, con toda la fuerza del Estado, priorizando la seguridad de la gente sobre la comodidad de los poderosos. Y aquí quiero mandar un fuerte mensaje de solidaridad absoluta con nuestros hermanos guatemaltecos. Nadie merece vivir bajo el yugo del crimen, pero también un llamado urgente para todos ustedes que metan presión al Estado. No podemos dormirnos en los laureles. La prevención, la inteligencia y la firmeza hoy más que nunca son necesarias. Que nadie dude que la paz que hoy disfrutamos en El Salvador es frágil y solo se mantiene con decisión, con actualización constante y con un Estado que no va a titubear ante la amenaza. En la Biblia, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, es como un león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Que esta crisis nos despierte y que la historia no nos encuentre indiferentes ni confiados. El Salvador debe de seguir siendo ejemplo de que sí se puede vencer al crimen cuando hay voluntad y coraje. Y a Guatemala, que no pierda la fe. Aún es tiempo de escribir una página nueva de justicia y esperanza. Señores de Guatemala y hermanos guatemaltecos, la seguridad no es negociable y la vida de nuestros pueblos tampoco lo es. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.